Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 732 El centro del universo. Artes marciales, forjando el cuerpo. El alma Dao debía forjar el alma. Bajo la explicación del pulpo gigante, las dos nuevas técnicas básicas del universo se extendieron gradualmente frente a todos, y todos los grandes santos quedaron hipnotizados. Anteriormente, todos habían andado a tientas por su cuenta. Ahora, era como si hubieran completado los cimientos de su cultivo y recibido conocimiento sistemático. Estas eran las dos leyes básicas y, naturalmente, sus características eran extremadamente simples y refinadas. Habían sido pulidos por innumerables expertos y mejorados a lo largo de cientos de millones de años. Podrían considerarse las técnicas de cultivo más básicas para sentar las bases. Entonces así es como es. Yuan Qinghua sintió que sus horizontes se habían ampliado. El mundo de la otra parte parecía aún más antiguo. Era muy probable que este fuera un mundo extraordinario que no fuera inferior a la civilización de los dioses de los tres pilares. Cuando escuchó estas dos técnicas de cultivo, también sintió que había una especie de sensación pesada de una espada pesada sin filo, una gran habilidad sin ninguna artesanía. No había ningún sentimiento fantasioso en ellos en absoluto. Solo esta alianza Goruai, me has decepcionado. ¿Tienes alguna técnica secreta de nivel superior? Yuan Qinghua, el gran árbol verde, puso sus manos detrás de su espalda y los regañó fríamente. Criaturas ignorantes. Siempre le gustó atesorar sus propias pertenencias y esconder algunas técnicas de cultivo de bajo nivel, sintiéndose satisfecho de sí mismo. ¿Crees que aprenderemos en secreto tu técnica de cultivo de bajo nivel? ¡Qué broma! El pulpo gigante dijo apresuradamente. Es cierto que esta es la única técnica de cultivo. Ha sido refinado durante cientos de millones de años y ha sido reconocido por el tiempo. Los expertos más fuertes y de menor nivel lo están cultivando. XT. En mis recuerdos heredados, todas las criaturas sin talento de línea de sangre solo entrenarían en estas dos técnicas básicas. No hay excepciones. Solo las civilizaciones con linajes especiales tendrían sus propios métodos de cultivo. Sus métodos de cultivo también son técnicas avanzadas desarrolladas en base a los conceptos de Dao marcial y Dao del alma. Son más poderosos y se adaptan a sus líneas de sangre. ¿Fue este el origen de la técnica del linaje trascendente? Shuzi estaba en el inframundo, sentado tranquilamente en el palacio Samsara y escuchando. Quedó un poco desconcertado. Ahora que lo pensaba, de hecho eran las dos técnicas de cultivo básicas, el origen de todas las técnicas extraordinarias de cultivo de linaje. De hecho, la técnica de sangre y ki dantian de la tribu hechicero, el horno dantian que recorre los meridianos de todo el cuerpo e incluso el arte misterioso más avanzado de 9 revoluciones, que se basa en estos, están todos en el concepto de artes marciales. Shuzi se levantó y caminó de un lado a otro. En cuanto a las diversas técnicas de meditación para el mar de conciencia de los celestiales y la fuerza espiritual de los magos, también pueden clasificarse como Dao del alma. Después de todo, todos ellos son métodos para cultivar el alma. Shuzi sintió como si hubiera sido iluminado. Miró a su alrededor y vio que las técnicas de cultivo de linaje de cada uno de sus mundos trascendentes parecían estar destinadas a evolucionar a partir de las dos técnicas de cultivo básicas sin linaje. La razón por la que no descubrí el Dao marcial y el Dao del alma rápidamente fue porque tenía demasiadas líneas de sangre. Utilicé la línea del cabello de los jugadores para desarrollar varias razas con un potencial extraordinario y les di a todas las criaturas vivientes en todo el sandbox varias líneas de sangre extraordinarias. Esta es la ventaja de la carrera de los insectos. Evolución, por lo que usan directamente su línea de sangre para encontrar una manera de cultivar la línea de sangre, sin pasar por el concepto de técnicas básicas sin línea de sangre. Ahora que lo pensaba, todos ellos eran genios con líneas de sangre poderosas y extraordinarias. Muy interesante. El Dao del alma es probablemente el mismo que el Dao marcial. Tiene poco valor para nosotros. Aunque apunta directamente a la esencia y no existe un umbral para líneas de sangre extraordinarias, la gente común puede cultivarlo. Sin embargo, la velocidad de cultivo es lenta y consume muchos recursos. Shuzi miró a lo lejos desde el palacio Samsara y ya podía adivinar el futuro de este método de cultivo. No debería difundirse ampliamente como las artes marciales, pero es una opción como las artes marciales para las potencias que tienen abundantes recursos de cultivo y son muy ricas, y que quieren practicar uno o dos métodos de cultivo más. Shuzi, por otro lado, quedó muy satisfecho.
Del pulpo gigante, obtuvo instantáneamente muchas situaciones básicas de civilizaciones en todo el universo, y las leyes del mundo quedaron completamente completas y claras. El camino de un dios de nivel 8 era el camino del tiempo y el espacio. El camino de un dios de 9º grado era el camino del alma y la carne. Ambos tenían descendientes de linaje. Sus descendientes heredarían parte del nivel de vida de su padre y eran criaturas naturalmente incompletas de altas dimensiones. En cuanto a las razas ordinarias del universo que no tenían linaje, cultivaban el camino del alma y el camino marcial. Cualquier técnica especial de cultivo de linaje de cualquier civilización extraordinaria de alto nivel se mejoraría de acuerdo con estas dos leyes básicas. El nivel 9 ya era un verdadero señor supremo del universo, una figura de alto nivel. El camino del nivel 9 era fusionar el alma y el cuerpo, que era la gran fusión del camino marcial y el camino del alma de las dos técnicas básicas de cultivo del universo. Distorsionaría las leyes y formaría un mundo extraordinario. ¿Qué fue el destino? Si uno lo piensa detenidamente, las civilizaciones extraordinarias que Shuzi había deducido previamente habían formado un círculo que estaba completamente lleno. He estado trabajando a puerta cerrada, pero los extraordinarios logros de mi civilización no son malos. Los diversos sistemas trascendentes de Bloodline son extremadamente desafiantes para el cielo. Shuzi estaba encantado hasta el fondo de su corazón. Había estado aturdido antes, pero ahora que había recibido la confirmación, estaba naturalmente feliz. Sintió que este pulpo gigante era simplemente su propio pez koi, que le había traído una gran fortuna. Frente a mí, la ciencia de las criaturas de este universo ha llenado por completo mi comprensión del mundo y del universo. Anuncios de Put Future. Estos jugadores idiotas también eran bastante miserables y tenían muchos trucos bajo la manga. Habían logrado engañar al pulpo cósmico hasta dejarlo aturdido. En este momento. Después de escuchar esto, la expresión de Yuan Qinghua se volvió solemne. Como un charlatán, trató de engañar al honesto NPC y le dijo al gran pulpo: ¿qué pasa con tu raza y tu civilización? Esta es una gran oportunidad, tal vez podamos confiar en las antiguas existencias de nivel 9. Está a punto de estallar una guerra que involucra a toda la galaxia y podemos contactarlos para que vengan. Era extremadamente descarado e incluso había comenzado a pensar en desenterrar el trasero de los hermanos y hermanas del otro. ¿Contactar con mi propia raza? El pulpo gigante fue tocado. Esta criatura tenía un rostro amable y era muy considerada con él. Aunque había sido muy feroz hace un momento y lo llamó un paleto, de hecho era un paleto. Nuestra raza puso huevos en el planeta en el espacio. Nunca hemos visto a nuestros padres desde que nacimos. Sin embargo, con el fortalecimiento de mi línea de sangre, si logro llegar a Dios, tendré una débil conexión de sangre con mis padres. Yuan Qinghua estaba atónito y un poco arrepentido. Era difícil para una raza tan rebelde encontrar padres. ¿Será que esta raza sabe que su carne es demasiado gorda y teme que los demás los maten a todos? ¿Desarraigarlo? Yuan Qinghua pensó profundamente y sintió que era muy posible. Después de todo, nadie revelaría sus coordenadas según las reglas del bosque oscuro. Por ejemplo, el mundo de lava y los 7 reinos estaban peleando porque sus coordenadas quedaron expuestas. El pequeño universo no estuvo involucrado porque sus coordenadas no fueron expuestas. Entonces, Yuan Qinghua apretó los puños y dijo a los santos supremos: en la actualidad, el camino del alma, el camino de las artes marciales y los dos métodos básicos de cultivo consumen muchos recursos, pero en la actualidad, los recursos de nuestro mundo es pobre y se puede utilizar para el cultivo. Yuan Qinghua dijo: en este momento, si los cultivo todos, estaré cultivando artes marciales, alma, budismo, taoísmo y mi propia esencia de talento natural al mismo tiempo. Un total de 5 sistemas principales. Esto no es tan simple como 1 más 1. Es un aumento exponencial. Grandes sabios pueden convertirse en fuerzas de combate aterradoras y estremecedoras. Cuando los grandes sabios oyeron esto, no pudieron mantener la calma. Si uno cultivara los 5 sistemas al mismo tiempo y alcanzara la perfección, sería capaz de desafiar los cielos y tener una destreza de batalla exagerada. Por supuesto, los requisitos de aptitud y talento eran extremadamente altos. Es posible que la mayoría de las personas ni siquiera puedan comprender completamente un sistema. Había alcanzado el gran círculo del reino emperador celestial. Sin embargo, también estaban perdidos en sus pensamientos. El soberano de la reencarnación realmente tenía tanta confianza en su propia fuerza de combate como para aumentar su fuerza. Al mismo tiempo, matar a este aterrador monstruo gigante era como arrebatarle comida de la boca a un tigre.
Le habían arrebatado una existencia aterradora. ¿Podría este mundo ser invadido por ello? En la actualidad, están los tres mundos arcanos divinos, el mundo de arcilla divino completo y los 7 reinos de la antigua y desolada corte celestial. Yuan Qinghua no pudo evitar empezar a explicar. Luego, explicaré brevemente a sus expertos y su sistema de civilización. Estamos en un mundo sin siquiera un dios, por lo que naturalmente somos los más débiles. Primero, el mundo de los dioses pilares. Su mundo es diferente al nuestro. No tienen reencarnación y los muertos no pueden renacer. Sin embargo, tienen el Dao celestial. Los dioses de los 3 pilares pueden ver el futuro del mundo entero cientos o incluso miles de años después. La vida de las personas de esa tierra, en el momento en que nacen, el futuro de su propia muerte ya está escrito. Mientras continuaba explicando, los santos supremos que lo rodeaban se sorprendieron. ¿Cómo es esto posible? ¿El Dao celestial? ¿La teoría del destino? ¿Virus del núcleo mágico? ¿Evolución loca? Incluso el pulpo gigante no pudo evitar rugir y gritar. Los dioses de los 3 pilares predicen el pasado y el futuro como el Dao celestial de la civilización. Entonces, ¿utilizan a todos los seres vivos como células para reunir un nivel 9? Continuó escuchando y su cabeza estuvo a punto de explotar. Este tipo de existencias en el 9º paso eran existencias extremadamente aterradoras y desafiantes para el cielo, incluso en el 9º paso. Eran formas de vida inimaginablemente majestuosas. Vicky, ¿cómo podría existir una figura tan aterradora? Una existencia de este nivel era demasiado aterradora. ¿Podría derrotar a un débil cultivador de nivel 9 por sí mismo? Esto es difícil de imaginar. Toda la raza divina ha bajado el umbral del 9º paso. Una tras otra, nacieron en el mundo existencias de rango 9, tan densas como las estrellas. En su conocimiento superficial, todo el clan dios era el más aterrador. Aunque cada uno tenía sus propias y aterradoras ventajas, después de todo, los fuertes eran respetados y el guerrero divino tipo 9 tenía la mayor ventaja. El linaje de esta raza era inaudito en todo el universo. En realidad, podía producir en masa criaturas de nivel 9, y un gran número de ellas había cruzado el umbral. El centro del universo. La cara del pulpo gigante estaba roja escarlata mientras rugía con entusiasmo. Este lugar es realmente el centro del universo. ¡Qué mundo tan aterrador! Están librando una guerra unos contra otros. ¿Con qué entré en contacto? No puedo creer que nosotros, la Alianza Gorwai, tuviéramos la oportunidad de entrar en contacto con algo tan aterrador. Anuncios de Put Future. No es de extrañar que se dijera que afectaría a la estrella en la que estoy cultivando. Una descripción tan aterradora del poder de combate podría incluso afectar a la vasta galaxia en un radio de 1.000.000 de años luz. Me temo que una guerra así será trascendental e inimaginablemente aterradora. Será una guerra galáctica de alta dimensión. Estaba lleno de alegría. De hecho, entré en una civilización de alto nivel en el centro del universo, un mundo donde murieron los restos de una potencia tipo 9. Es un encuentro fortuito inimaginable. Vaya. Un viento frío silbó. Shuzi se sentó en el techo y miró los huertos en el campo del distrito Tongchen de Huaxia. También era el centro del universo con el que había soñado el pulpo gigante, Galloway. Los dioses de los 3 pilares y el emperador Qi todavía están locos. Esta vez se ha evaporado otra capa de la sustancia del mundo. Mirando el suelo rojo brillante de Orchard, Shuzi se sentó en el techo y tomó un sorbo de té. ¿Cuántas civilizaciones de nivel medio y bajo serán destruidas si afecta a la vasta galaxia del universo que se extiende por decenas de miles de años luz? No lo sé, pero esta guerra, mi muerto ha sido destruido varias veces. Se levantó y se detuvo por un momento, luego se dio la vuelta y bajó las escaleras. Esta vez, dejaré que Dicky limpie el desastre él mismo. Al final, los grandes santos del mundo se fueron uno tras otro, sin que sus mentes estuvieran tranquilas. Y el pulpo cósmico quedó completamente convencido. Fue demasiado aterrador. Fue inimaginablemente aterrador. Estaba perdido y temblando después de escuchar la historia. Luego, después de que los santos supremos se fueron, todo el valle fue sellado. El alma de este aterrador y vasto pulpo cósmico quedó encerrada, llenando todo el valle. Al ver que solo quedaba un árbol, el pulpo gigante dijo emocionado: ¿No dijiste que señalarías mi método de cultivo? Naturalmente. Yuan Qinghua dijo a la ligera. Nunca incumpliré mi palabra. Ahora que me estás hablando sobre el Dao del alma, te contaré sobre las diversas formas de cultivo del Dao del alma. Hay varias formas de escribir el Dao del alma, espera a que me vaya a mediodía.
El pulpo gigante estaba emocionado y lleno de anticipación. Este lugar era verdaderamente un mundo de dimensiones superiores, aterrador y misterioso. Se podría saber con solo mirar el flujo del tiempo aquí. Los seres vivos aquí incluso durmieron en el espacio-tiempo de alta dimensión. ¿Cómo se atrevería la gente corriente a desperdiciar sus vidas de esta manera? Mediodía después, Yuan Qinghua regresó. Sacó un cuadrado negro con forma de tableta y dijo: Nuclear, PFFT, un antiguo artefacto budista impulsado por la luz budista, también puede ser impulsado por el verdadero Ki. El pulpo gigante estaba emocionado. ¿Es esta una máquina similar a una civilización tecnológica? No, no era una máquina pura, sino una máquina psiónica híbrida. Yuan Qinghua se lo entregó y dijo seriamente: Estúdialo bien. Contiene varios tipos de conocimientos sobre cómo cultivar y forjar el alma, que te harán más fuerte. Después de que Yuan Qinghua se fue, el gran pulpo lo miró con alegría. Todos eran aterradores problemas matemáticos y los diversos parámetros operativos del universo. En ellos estaban escritas las extrañas palabras física y química. ¿Aprender conocimientos puede entrenar el alma? ¿Hay alguna otra manera? Se quedó en silencio por un momento y miró los deportes espirituales en la esquina. Había un icono de una clase relajante. Hizo clic y vio dos pulpos enredados y comunicándose. Se sonrojó instintivamente al ver esta criatura que se parecía a él, pero comenzó a observarla con atención. Es muy probable que este sea el secreto para cultivar el alma. Por otro lado, todo el foro estaba en un frenesí. Anteriormente, la mazmorra de la instancia se había abierto apresuradamente y este grupo de jugadores en línea no tenía tiempo para comunicarse en absoluto. Solo podían tomar capturas de pantalla y publicar el título para contarles a todos lo que había sucedido. Ahora que las cosas se habían calmado, los jugadores de adentro finalmente pudieron salir y describir el proceso de la guerra, así como los logros y la situación que tenían por delante. Toda la sección de juegos en línea de la comunidad de magos estaba alborotada. Este fue un momento histórico. La nueva hoja de información quedó completamente abierta. Esto se debió a que el juego en línea en el que se encontraban los jugadores finalmente se había conectado completamente con el mundo trascendente de los otros jugadores en solitario, que eran de una clase superior a los demás. ¿Qué significó esto? Significaba que en el futuro, el estatus de estos jugadores aumentaría. 733 Los jugadores nuevo plan. Al principio, los foros en línea todavía discutían la batalla entre Diki y los dioses de los tres pilares. La discusión fue extremadamente intensa y sintieron que la batalla fue muy aterradora. Capturas de pantalla. Capturas de pantalla. Capturas de pantalla. Se publicaron capturas de pantalla de la batalla. Los dioses de los tres pilares son definitivamente el nivel 9 más miserable de la historia. Encontrarse con un tramposo como Diki, morir de risa. El rango 9 más miserable de la historia. Claramente soportó el camino más difícil del rango 9, pero no puede reponer su energía incluso si lo matan a golpes. Es principalmente porque el misterioso arte de las 9 revoluciones es demasiado aterrador. Es la caja fuerte más fuerte del mundo. En aquel entonces, el concepto de esta técnica era resistir el caos oscuro y el emperador Ki. Era una técnica que masacraba a todos los seres vivos para consumir energía. Ahora, se está utilizando en los dioses de los tres pilares. Había cientos y miles de publicaciones en Internet, todas ellas discutiendo el misterioso arte de las 9 revoluciones. Después de todo, esta técnica de cultivo era demasiado llamativa y descarada. Cuanto más pensaba en ello, más desvergonzado se volvía. El corredor del monte Aluna. Estoy empezando a sospechar que los dioses de los tres pilares han cambiado completamente su objetivo después de esta ola de ataques. Piense en una forma de localizar el mundo del pequeño universo y tratar con Caroline. Todos estuvieron de acuerdo con las palabras del corredor del monte Aluna. Esta caja fuerte no se podría abrir incluso si lo mataran a golpes. Sin embargo, es muy obvio que el lado del pequeño universo también está empezando a convertirse en padre. Si los dioses de los tres pilares caen, incluso podrían recibir una paliza. Un grupo de Super Saiyajin, ¿de dónde vino este demonio Buu? Bomba de vitalidad. Todos se quedaron sin aliento. ¿Qué carajo? ¿Podría ser realmente el desarrollo de la historia? De hecho, es posible que no puedan resistir a los dioses de los tres pilares, porque la estructura del mundo es diferente. No hay ningún sistema de seres vivos con el arte misterioso de las 9 revoluciones en ese lado. Los dioses de los tres pilares pueden ir a varios planetas y aniquilar a todos los seres vivos para absorber energía. De hecho, el 9º rango allí es demasiado débil.
Después de transformarse en un discapacitado de 9º rango y tener suficiente energía para comer y beber, su poder de combate es casi el mismo que el de los 3 dioses pilares que no han absorbido ninguna energía. Pero él no está peleando contigo. ¿Está jugando a la guerra de guerrillas? Mucha gente consideró que era razonable. Anuncios de Put Future. En este momento, los dioses de los 3 pilares podrían estar igualados contigo, pero los dioses de los 3 pilares eran seres normales de nivel 9. Podrían optar por no pelear contigo, rodearte, comer y beber hasta saciarse, masacrar a todos los seres vivos y luego convertirse en seres completos de nivel 9. Las personas discapacitadas como ellos serían asesinadas a golpes. Pensándolo de esta manera, sigue siendo el arte misterioso de las 9 revoluciones el que contrarresta a los dioses de los 3 pilares con sangre. Todo el mundo hablaba de ello. Después de todo, todos eran santos del teclado y sus discusiones no se quedaban atrás en absoluto. Bien. Aunque el pequeño mundo del universo puede dar origen a muchas existencias con un poder de combate similar al de los dioses de los 3 pilares, la posibilidad de que sean destruidos es extremadamente alta. A menos que tengan todo tipo de personas Super Saiyan. Cuando su número alcanza un cierto nivel, pueden rodear a los dioses de los 3 pilares y matarlos, sin darles la oportunidad de luchar. Justo cuando todos estaban discutiendo el resultado de la batalla entre Dicky y los dioses de los 3 pilares, aparecieron los jugadores que habían asaltado el jardín trasero de Dicky y matado al pulpo gigante. Hola a todos, ya hemos salido. Yuan Qinghua hizo un comentario. ¿Hecho? Todos no pudieron evitar preguntar. Yuan Qinghua. Lo siento, ya está. Tardó más de lo que esperaba. Después de todo, el trasero de Dicky todavía está muy regordete. Todos se quedaron sin palabras. Ustedes son tan emocionantes, ¿no? Mucha gente sentía mucha envidia. Sintieron que esta ola de emoción había explotado. Esta mazmorra y los jefes de lucha eran simplemente increíbles. Fue una pena que estuvieran afuera y no pudieran conseguir un lugar para entrar. Estaban extremadamente tristes. Pero cuando llegue ese momento, es posible que ustedes tengan que llorar por sus padres. Alguien no pudo evitar decir. Yuan Qinghua preguntó. ¿Tenemos miedo? Maté al pulpo gigante por amor. Después de todo, la esencia del amor es anhelar su cuerpo. Capturas de pantalla. La imagen era de los restos del pulpo gigante, y en el cuerpo estaban escritos muchos poemas coquetos, todos llenos de amor por el pulpo, como si hubieran estado aquí de viaje. Todos quedaron estupefactos. Estos tipos estaban realmente desenfrenados. Dicky ya los ha recordado profundamente a todos. Tos, 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 dijo Yuan Qinghua. Permítanme presentarles el proceso específico de esta ola y la cosecha. Como sabemos, los dioses antiguos una vez llevaron los restos a los Izodayanos para hacer armaduras mecánicas y luego los enviaron de regreso a los 6 caminos de la reencarnación como una reencarnación, lo que demuestra que los dos mundos no estaban muy lejos. La tierra de la lava y los 6 caminos de la reencarnación. Es obvio que el soberano de la reencarnación también está observando la batalla en los 3 mundos. Obviamente esta vez tomará medidas para robar al emperador Qi, así que estamos siguiendo al gran jefe. Anuncios de Put Future. Todos los internautas presentes son jugadores experimentados de juegos en línea. Deberías haber adivinado que nuestra situación debería ser que pasamos por la aldea de novatos y abrimos un nuevo capítulo de información del juego. El gran pulpo del universo. Muchos de los internautas escuchaban atentamente. ¿Cuál fue la razón? Este era un juego en línea. Esto también significó que tuvieron la oportunidad de ingresar. Siempre que su servidor de 1000 jugadores ganara el torneo PvP en la comunidad de magos, podrían ingresar a la industria alimentaria. Ahora, miles de jugadores ingresaban cada temporada. Todo el camino de las bestias se había convertido en un juego en línea y era el mundo de muchos jugadores. Aunque todos estos jugadores eran verdaderos hermanos menores. El flujo de tiempo del camino de la bestia era el mismo que el de la comunidad magus. Era extremadamente lento y sufriría los ataques del Dao celestial y del Dao mortal. Sin embargo, ser un ser de baja dimensión era mejor que nada. No todo el mundo podía escribir un artículo y entrar en el mundo sobrenatural. Alguien preguntó, ¿entonces el futuro será la era de los grandes cielos de los juegos en línea? Yuan Qinghua, al diablo. Debido a las características de la evolución de los Asura Dao Warriors, su esperanza de vida es solo una décima parte de la de las criaturas vivientes comunes. El primer lote morirá pronto y ya han transcurrido 2/3 de su vida útil. Si no podemos atravesar el reino emperador celestial, no podremos extender nuestra esperanza de vida.
Todos reaccionaron rápidamente. De hecho, ese fue el caso. Fueron una lástima en todos los aspectos. Aunque esta era la era de los grandes juegos en línea, serían eliminados muy rápidamente. Yuan Qinghua. Entonces, según nuestra suposición, para continuar jugando, la única forma es extender mi vida, atravesar el reino de Dios, es decir, superar el nivel 80 y cambiar con éxito mi profesión. Sin embargo, romper a través de Dios, tenemos que derrocar al emperador de la reencarnación, que ha vuelto a la línea principal. El corredor del monte Aruna asintió con la cabeza. Ser un dios era una línea divisoria. Si no lograran convertirse en un dios, seguirían siendo jugadores en el nivel de emperador celestial. Podrían morir a voluntad y tratarlo como un juego en línea. Sin embargo, una vez que lograran convertirse en dios, se convertirían completamente en sus verdaderos seres. Por ejemplo, él, Mengmei, Thunderlord y los demás. Sin embargo, los dioses ya no podían seguir el ritmo de los tiempos. Eran equivalentes al emperador celestial de aquel entonces, en el nivel medio. Era diferente del pasado cuando solo había uno o dos dioses. Ahora había tantos dioses como perros. Los dioses de alto nivel eran los débiles más fuertes. Los dioses que habían pisado el camino del noveno grado eran los más poderosos en combate del mundo, como la hija de Shen Lin y otros. Y el verdadero poder de la clase opresora estaría en el noveno escalón en el futuro. El corredor del monte Aruna. Derrocar la misión principal del monarca del palacio Samsara y atravesar el antiguo camino de la inmortalidad no es algo que puedas lograr en poco tiempo. ¿Qué otros objetivos tienes? Yuan Qinghua dijo. Sí. Planeamos ayudar al pulpo gigante a cultivarse. Este paleto nunca ha visto el mundo. Su alma se abrirá paso hacia Dios. Luego, le dejaremos sentir a sus padres, hermanos y hermanas, pescar su energía, cara emocionada. 734 La estructura del camino de la bestia. Todos quedaron atónitos y en secreto regañaron a este grupo de animales por ser desvergonzados. No solo tenía hambre del cuerpo del gran pulpo, sino que también tenía hambre de su familia. Quería llevar energía a todas partes. Soy un pulpo grande y honesto, pero un mocoso desvergonzado está jugando conmigo de todas las formas posibles, aterrador. ¿Ustedes realmente le hicieron preguntas? ¿Aprender física y química y convertirla en un sello calvo? Sin embargo, el curso de relajación que le impartieron fue bastante interesante. Esta podría ser la comida clásica legendaria. Las rodajas de pulpo. Sello de pulpo rojo brillante a la parrilla. JPG. Rodajas de pulpo. Todos inhalaron una bocanada de aire frío mientras un escalofrío les recorría la espalda. Estos tipos eran demasiado llamativos. Sin embargo, todavía había algo aún más sorprendente por venir. De hecho, alguien siguió con una rutina. No hay elección. Sí. Mira el mundo animal todo el día, lo haré en serio. Quizás algún día. Me deje llevar por ti y se convierta en un clásico de la comida, espectáculo de pulpo. Takoyaki rojo.jpg. Todos estaban confundidos. No hay otra manera. Si estos idiotas te dejan extraviar, no hay forma de salvarte. Creo que cortar tu tierra para un gobierno eterno podría ser un manjar clásico en las leyendas. Rebanada de pulpo, hermano pulpo tocando la flauta. JGG. Todos se quedaron sin palabras. No, estás subestimando a estos tipos. Creo que muy pronto matarán al pulpo grande. Es comida clásica para abreviar, se acabó el pulpo. Albóndiga de pulpo a la parrilla de color rojo brillante. JGG. Mucha gente estaba muy emocionada y de muy buen humor. Se había formado el restaurante del pulpo gigante un dragón, y el futuro del universo entero se dispuso claramente en un instante. Algunos de los internautas que acababan de llegar quedaron muy conmocionados. Aunque habían oído que este foro tenía una gran pasión por el aprendizaje, no esperaban que fuera así. Este grupo de personas no solo discutió los sistemas de cultivo de los diversos universos y mundos trascendentes, biología evolutiva, física, química, matemáticas y cadenas de bloques. Se podría decir que lo saben todo, desde los cielos hasta la tierra. Ahora incluso estaban hablando de comida. ¿También estás interesado en el camino del maestro Bei? Alguien le tomó la barbilla y se sentó frente a su computadora con una mirada emocionada. Hice bien en venir aquí. Este es el sueño que quería. Sin embargo, en este momento, en el foro, alguien de repente inició una tendencia. La gente en el mundo de los hechiceros lo llamaba la gran estrella de la justicia, el pollo que entregaba carbón en la nieve. Están jugando con tu buen amigo, el hermano pulpo, ¿y tú no vas a hacer nada? Las miradas de todos se volvieron.
Esto estaba comenzando una batalla. En ese momento, el corredor del monte Aruna dijo: tos, tos, tos. Entonces, permítanme decir algunas palabras justas. Aquí está la pregunta. ¿Cómo vas a ayudar al pulpo gigante a abrirse paso hacia el reino de Dios inmortal? ¿Atraer hermanos y hermanas basándose en relaciones consanguíneas? En esta era en la que el camino hacia la inmortalidad estaba cortado y el mundo estaba gobernado por el cerebro detrás de escena. Yuan Qinghua se quedó sin palabras. De repente no pudo reaccionar. De hecho, era como mucho un gran santo. Incluso si el pulpo grande viniera del exterior, tendría que tumbarse aquí y no podría avanzar. El corredor del monte Aruna. Idiota. ¿No es esta la historia principal? Todavía tengo que derrocar al soberano oficial de Samsara, continuar mi camino hacia la inmortalidad y superar el cuello de botella del nivel 79 antes de poder superar el nivel 80 y cambiar mi profesión. Yuan Qinghua se quedó estupefacto y no emitió ningún sonido. Todos rieron a carcajadas. Todo tenía su mostrador. En la carretera, solo el dios corredor de Mount, que era bueno adelantando coches, podía vencer al conductor. El corredor del monte Aruna tosió. Volvamos al asunto. Te explicaré la situación actual. La guerra principal que tenemos ante nosotros definitivamente será entre los 7 mundos y la antigua tierra de lava. Será una batalla entre la mítica corte celestial y el mundo arcano. Mientras tanto, el pequeño universo y el mundo de los 6 caminos de la reencarnación se escondían en la oscuridad y observaban. Nadie sabía cuándo atacarían. Sin embargo, ambas partes están estancadas. Tal como sospechaba antes, los dioses de los 3 pilares podrían haber cambiado su amor por otra persona en un futuro cercano y haber ido a buscar el mundo de Caroline. Es muy probable que realmente comience allí una nueva guerra cósmica. Alguien más interrumpió. Es como si un hombre corpulento como los dioses de los 3 pilares no pudiera abrir el cinturón de Diki, esta pequeña esposa. Todavía hay algunos idiotas que son más poderosos. Mientras los 3 dioses de los pilares al frente se quitaban los pantalones, tocaron el trasero de Diki por detrás. Aplausos. A todos les dolía la cabeza. ¿No puedes parar? El corredor del monte Aruna lo había descarriado durante todo el día y no podía soportar mirarlo. XT. Claramente estaban discutiendo un tema extremadamente serio. De hecho, muchos de los jugadores más serios pensaban que si el corredor del monte Aruna no hubiera llevado al foro por mal camino en los primeros días, ya podría haber sido un foro académico súper serio. De hecho, también sabían lo aterradora que era la invasión del pequeño mundo del universo por parte de los dioses de los 3 pilares. El diseño del mundo del pequeño universo no era tan portátil como el de los 7 reinos. De los 7 reinos, solo el reino de los mortales y el reino de los demonios eran los principales planos materiales. La mayor parte de la Tierra estaba en el espacio interior, pero si realmente pelearan allí, sería demasiado aterrador. Los dioses de los 3 pilares estaban librando una guerra de guerrillas en todas partes, entonces, ¿cómo podrían resistir? No pudo soportarlo. ¿Cultivar el misterioso arte de las 9 revoluciones en el último minuto? Anuncios de Put Future. Eso era imposible. Esta era la técnica de cultivo característica de la fundación de los 7 reinos, al igual que el núcleo mágico que marcaba la tierra de lava. Incluso si lo aprendieras, sería imposible aprenderlo tan rápido. Ese vasto pedazo de tierra en el universo tenía una población de más de 100.000 millones de personas. El número de personas era 7 u 8 veces mayor que el de los 7 mundos. Zhou, el demonio realmente viene. Alguien no pudo evitar murmurar con miedo. ¿Habitante del demonio? ¿No se refiere eso al linaje central del demonio? ¿No era la línea mundial del pilar Dios el mundo rey europeo? Todo se desarrolló de manera milagrosa y se eligió la mejor suerte y poder de combate. Cuando se juntaran, formarían 4 palabras: demonio, humano, pilar y Europa. De hecho, cada palabra tenía un significado profundo y aterrador. Todos no pudieron evitar sudar frío. Todo fue destino. La gallina fue atraída por el caballo, el pilar mágico fue arrojado, como era de esperar, todo estaba en dialecto y armonía, insinuando el universo extraordinario. Los 7 cómics de Dragon Ball fueron tan aterradores. Los corazones de todos no estaban tranquilos. Sin embargo, también hubo personas que preguntaron. ¿No corrió rápido el emperador de la flor de cerezo sagrado y los dioses de los 3 pilares no pudieron encontrar las coordenadas? El corredor del monte Aruna respondió. Según la especulación del emperador Ki, no es que no podamos encontrarlo. Es solo que es extremadamente difícil encontrarlo. Sin embargo, es algo que ocurre con frecuencia y todavía puede dejar rastros en la tierra de lava.
Puede distorsionar enormemente las leyes del mundo, reconectar las líneas discontinuas y luego trepar. A todos se les entumeció el cuero cabelludo. Una criatura de 9º rango era realmente demasiado aterradora. El corredor del monte Aruna respondió. Los dioses de los 3 pilares podrían haber regresado para estudiar la nueva guerra. Esa es una medida extremadamente difícil. Por otro lado, según la información de Dicky, podría estar monitoreando en secreto a los dioses de los 3 pilares y observando la situación de la tierra de lava. Podría estar siguiendo en secreto a los dioses de los 3 pilares. Todos se quedaron sin palabras. Dicky seguía siendo el mejor. Ya había anticipado tantas cosas e incluso planeaba seguir a los dioses de los 3 pilares al mundo del pequeño universo y pescar en aguas turbulentas. Algo grande va a pasar. A algunos de los internautas se les puso la piel de gallina. Está bien ingresar a uno de los 3 dioses pilares, pero ingresar también a Dicky, ¿es esto un juego o no? En ese momento, el líder de las bestias digitales, el trono que divide el espacio, era un tiranosaurio digital verde. Bai Xiaojun salió y dijo. ¿Aproximadamente, cuándo? El corredor del monte Aruna respondió. No lo sé. Han pasado alrededor de 200 años. En cualquier caso, llevará más tiempo que buscar a Dicky para prepararse para la batalla. De lo contrario, habría ido directamente a buscar a Caroline. De hecho fue así. Las pistas que quedaron eran demasiado vagas y escasas, como si estuvieran borrosas en la niebla. Si las pistas pudieran conectarse tan fácilmente, los dioses de los 3 pilares no habrían pensado en encontrar a Dicky. Bai Xiaojun, por otro lado, estaba aterrorizado. 200 años fue un período de tiempo corto, tan corto que resultó impactante. En la situación actual, el planeta del Supremo Seime se acaba de ser destruido y la civilización acaba de entrar en un período de rápido desarrollo bajo presión. No miremos la población actual de más de 100.000 millones, no es mucho. Según se especula, puede aumentar varias veces en 200 años, hasta alcanzar los 300.000 millones. Esta es la población normal de esta tierra. A todos les explotó el cuero cabelludo. ¿300.000 millones en 200 años? Cuanta más gente había, más difícil era protegerse de un mundo tan aterrador, vasto y súper grande. Nadie podría resistir a los dioses de los 3 pilares simplemente comiendo la fuerza vital de unos pocos planetas. Entonces, ¿qué hacemos? Hace frío. Todos ellos estaban suspirando. Los peces gordos también comenzaron a discutir algunos asuntos y prepararse para abordarlos. Shuzi observó la situación durante un rato. A través de los extraños comentarios de los internautas, era simplemente insoportable de ver. También fue en ese momento que se enteró de los planes de los dioses de los 3 pilares. Realmente Dicky los había obligado a encontrar otro camino. Por lo que parece, el arte misterioso de las 9 revoluciones es el más poderoso de todo el universo. Está especializado en comerse gente y destruir el mundo. Shuzi no pudo evitar reírse, pero no pensó demasiado en ello. De hecho, la guerra le sería beneficiosa. Originalmente, había establecido su objetivo de convertirse en Dios como la energía del pequeño universo. Después de todo, esta era la caja de arena más grande que jamás había creado. La Tierra era grande y la población era grande, por lo que la energía era naturalmente la más abundante. Parece que con el desarrollo, realmente es así. La guerra de los universos pequeños podría ser una guerra de superuniversos extremadamente rara. En el Palacio Samsara del inframundo, Shuzi estaba tranquilo mientras clasificaba cuidadosamente la información sobre el pulpo gigante y su desarrollo futuro. Sin embargo, estaba claro que el ki espiritual en esta área era demasiado denso. Esto era solo el 10% de la cantidad total que se había distribuido. Algunas de las sectas más importantes podrían bañarse en el rico mar del ki espiritual y construir palacios y edificios en él. Y esta energía espiritual está en mi mundo interior. Shuzi se sentó en la silla del trono del emperador y pensó en ello. Incluso si no absorbo otras energías, será suficiente para abrirme paso y convertirme en un dios después de digerirlas gradualmente. Incluso tengo muchas posibilidades de convertirme en un dios de nivel medio o un dios de nivel alto. Por supuesto, la llamada digestión gradual se refería a la absorción y cultivo de la energía por parte del ser vivo en el cuerpo. Una vez que se elevaba la energía, la criatura viviente naturalmente moriría de vejez o moriría de diversas maneras y regresaría al cuerpo. Una cantidad tan grande de energía, y bajo la condición de que solo pudiera absorber el 30% de la muerte de todos los seres vivos, el 70% restante sería saqueado por las potencias que los mataron o, naturalmente, se disiparía en el aire.
Sin embargo, el camino de la bestia es realmente un mundo de juegos en línea. Shuzi bajó la cabeza y pensó en ello. No sé qué se les ocurrió a esos tipos a lo largo de los años, pero nunca fui a verlo. Aprovecharé la oportunidad para echarle un vistazo a ese pobre pulpo grande. Anuncios de Put Future. Después de un momento, entró Mento. Era una anciana encorvada y sombría. Su Majestad, ¿va a hacer una visita privada al sendero de los animales? El hombre Shangwan estaba extremadamente sorprendido. Después de todo, acababa de obtener un beneficio tan grande y todavía lo estaba procesando. El inframundo obtendría la mayor parte. Aunque su fuerza de combate no era demasiado fuerte, y Shangwan Man y los demás ya habían entrado en el gran reino de los sabios, su fuerza de combate no era particularmente exagerada. Sin embargo, cuando salían a hacer negocios, estaban a cargo del orden de reencarnación del mundo. ¿Cómo podrían otros atreverse a ser fuertes contra ellos? El mundo está cambiando y el ki espiritual del cielo y la tierra está cambiando. Tengo que ir a ver. Dijo Shuzi. En el bosque verde. Era una tierra llena de vitalidad natural. De hecho, esta tierra espiritual, que era extremadamente rica en energía espiritual, ya había dado a luz a muchos demonios. Habían ganado inteligencia y se habían convertido en espíritus, pareciendo un mundo real de alto nivel. Vaya. Frente a una mesa de caoba. Un gorila calvo que parecía una superficie plana que llevaba una casalla dorada, un brazalete budista dorado alrededor del cuello y dos brazaletes budistas dorados en las manos, estaba hablando con un taoísta con forma de pulga a su lado. Los dos claramente estaban recibiendo invitados de cierta secta. Ha llegado otro nuevo grupo de personas. Me pregunto cómo es la calidad de este lote. Dijo el gorila. No sé. De todos modos, la mayoría de ellos se han unido a nuestra secta de Alto Zenit. Una de las pulgas dijo. Somos la principal secta taoísta ortodoxa. Una vez que los jugadores ingresaran, se transformarían en varios animales y renacerían en todas partes. Entonces, cada vez que entraba un nuevo jugador, había una rama de la secta que se lo llevaba. Las dos personas frente a él estaban a cargo de los puntos de la red de esta cordillera. Estamos actuando como una aldea de novatos. No es suficiente incluso si esos tipos vienen. Como mínimo, tienen que cultivarse hasta el nivel 10 antes de poder ingresar a las sectas principales y cambiar de trabajo. El gorila dijo suave y lentamente. Después de todo, el nivel 10 ya es una especie de prueba. Se puede ver por la aptitud de cada uno. Me pregunto quién será el primero en llegar a nuestro punto y alcanzar el nivel 10. De todos modos, el primer genio en llegar definitivamente será de nuestra rama del Buda de la física, el Buda de la física electromagnética. Cuando el gorila dijo esto, su rostro se llenó de ira y amargura. En comparación con las otras escuelas budistas, nosotros somos las sectas budistas ortodoxas. El Buda de energía mecánica de al lado afirmaba ser una secta de refinamiento de armas entre los cultivadores budistas. Su llamado cuerpo de Buda indestructible Da Chen Zun. El Bodhisattva Namo Gatling, 6 proyectiles limpios de uranio empobrecido, 3600 revoluciones por segundo y su mérito ilimitado salvaron al mundo, es ridículo. Cuanto más hablaba, más se enojaba. Auge. Había una tenue luz sagrada de Buda detrás de él, como si fuera un majestuoso y supremo Buda Vajra. Un trueno azul sin fin explotó por todo su cuerpo, sagrado y majestuoso. En el grupo anterior de recién llegados, la mayor cantidad de personas que se unieron fue en realidad este tipo de Buda mecánico y físico. ¿Todos están aprendiendo a hacer manualidades? Usar las sariras en el cuerpo y la energía nuclear para alimentar maquinaria, se llama artefacto budista. Física y mecánica. Eran simplemente poco ortodoxos. Caminos torcidos. Ser derrotado por un tipo así, fue vergonzoso para los expertos en electromagnetismo, bobina de inducción magnética y bobina teslar. Había que saber que muchos de sus discípulos eran investigadores asistentes en la universidad. Un doctorado. Y la maestría en física en esta área realmente perdió ante el departamento de física mecánica de al lado. ¡Qué desgracia! La humillación de la secta. Aunque tenían muchos recién llegados y ocupaban el segundo lugar entre las sectas budistas en términos de prosperidad, el rayo azul de la bobina teslar era realmente genial. Su bobina de inducción magnética había formado un anillo budista especial que podía usarse como arma. Era un auténtico anillo de diamantes budista. Incluso podría someter a las bestias demoníacas y ponerlas sobre sus cabezas. Cuando cantaban hechizos, serían electrocutados hasta el punto de estar peor que muertos.
Recientemente había estado pensando en domesticar a un mono con buenas actitudes y ponérselo, pero desafortunadamente no pudo tocarlo. Jeje, ¿qué tiene que ver la disputa ideológica interna y la disputa molecular de la escuela de radiación física con mi secta taoísta? La otra pulga se burló. ¿Quieres arrebatarle a la primera persona, pero me lo has preguntado? En la distancia, un joven de aspecto tranquilo vestido de verde parecía un joven maestro elegante de una familia noble. Detrás de él había una anciana. El hombre Shangwan, que estaba mirando en la oscuridad, quedó atónito. ¿Eléctrico, electromagnético? ¿Y el Buda mecánico? No sé qué sistema es, pero se ve increíble. Ella estaba sorprendida. Después de todo, las técnicas del camino de las bestias han estado saliendo de la secta y son muy populares en los otros dos caminos. Aunque son técnicas toscas, cuando ingresan a los otros dos caminos, el alto ritmo del tiempo permitirá que el Dao celestial y el Dao mortal perfeccionen y completen rápidamente estas técnicas toscas. Shuzi también estaba un poco sorprendido. Tenía que admitir que estos muchachos eran muy creativos. Habían revivido todo tipo de sectas y sistemas chinos. Después de todo, ellos fueron quienes fundaron el Buda de la física y el Dao de la química. Parece que hay varias ramas de la escuela de cultivo precisa. Caminó alrededor de los responsables y se dirigió al centro de la ciudad, que estaba muy animado. En las calles, todo tipo de criaturas gritaban constantemente, como si fuera una ciudad ocupada. Realmente tenía la atmósfera de un juego virtual en línea Street City. Comprar equipos, formar equipos, discutir conocimientos de cultivo e incluso tener una sala de alquimia. Incluso hubo jugadores de renombre que robaron en la oscuridad, acamparon en el desierto de la ciudad, mataron y robaron. El camino actual de las bestias ha sido unificado por los jugadores. Ya no tiene enemigos naturales, pero todavía está gravemente debilitado. Hay peleas de facciones y sectas malvadas de jugadores con nombres rojos. El rostro de Shuzi estaba tranquilo. 735 Capítulo 745. Conflicto de facciones. Shuzi caminaba por la calle. Los jugadores de los alrededores no se sorprendieron en absoluto por la aparición de esta criatura humanoide en el camino de los animales. Estaban acostumbrados. Frente a jóvenes maestros tan ricos del camino de la humanidad y del camino de los nacidos del cielo, los hijos santos, las santas y los talentosos discípulos de las sectas no se sorprendieron. Incluso hubo algunos guías turísticos que se acercaron a él con entusiasmo. Joven maestro, ¿eres del mundo mortal? ¿Quieres que te lleve? Un taoísta de aspecto serio salió y dijo: somos los antiguos practicantes de Qi con una larga herencia. Nuestro verdadero equipo mágico Qi y todo tipo de técnicas secretas son únicos. Ven a nuestra tienda y definitivamente te beneficiarás enormemente. 20% de descuento en transacciones de fuentes divinas. La moneda común era la fuente de Dios. La radiación general era radiación negativa, que descompondría y descompondría las células, lo cual era la muerte de Buda y Ksitigarbha del infierno. Por otro lado, los budas normales irradiaban desde el frente, asimilaron a la otra parte y los convirtieron en un tipo especial de criatura radiactiva. Sus cuerpos enteros emitirían luz divina dorada y las piedras de energía condensadas del poder budista serían la fuente de Dios. Ese no es el caso. Este benefactor tiene destino con Buda. Yo debería ser el encargado de guiarlo por la ciudad. En ese momento, otro tigre calvo y multicolor que llevaba un kasaya avanzó lentamente para alejarla. Tenía una expresión benevolente en su rostro y un brillante anillo budista en su espalda. Parecía muy majestuoso. ¡Qué broma! ¿Cómo pueden los artefactos y herramientas espirituales vendidos por esos cultivadores ser comparables a nuestra secta mecánica budista especializada? Un monje con un aire de ciencia ficción moderna salió lentamente. Llevaba una pistola Gatling aerodinámica de ciencia ficción negra en la espalda y parecía muy dominante. El hombre Shangwan quedó atónito. ¿Cuándo había visto alguna vez una escena tan apasionada? Pensó que era una hospitalidad de sangre caliente. En realidad, todos fueron tratados como turistas extranjeros y engañados. Era obvio que estos jugadores también habían aprendido muy en serio la cultura de las atracciones turísticas especiales de China. No, debería venir a mi lado. Yo debería ser el que lidere. Ustedes, los budas mecánicos, están afectando la imagen de la ciudad y destruyendo nuestra antigua cultura china. No eres convencional. Simplemente estás matando a los dioses. Eres anormal. Justo cuando estaban peleando, Shuzi desvió la mirada y entró en un restaurante de al lado con el hombre Shangwan. Camarero, pide los platos. Dijo Shuzi. Este es el menú. ¿Qué quiere ordenar? Un bonito árbol. La niña se acercó lentamente.
Obviamente ella era una jugadora de estilo de vida y estaba a cargo de servir a la gente. Shuzi no dijo nada. Se sentó tranquilamente en su silla y miró el menú, listo para ordenar. Los 6 reinos de la reencarnación habían sido un mundo de comida gourmet, por lo que era natural que hubiera criaturas gourmet por todas partes. Y estos jugadores habían desarrollado todo tipo de cocinas deliciosas, lo que hizo que Shuzi sintiera un poco de curiosidad. Después de ordenar algunos platos, la joven niña del árbol se fue a servir los platos. Es realmente similar al mundo trascendente de la Xianxia clásica. Un restaurante antiguo con un ambiente elegante y único. Shuzi miró a su alrededor en silencio. Aunque todos estos jugadores eran estúpidos, todavía tenían muchos sentimientos chinos. Estos jugadores de la construcción y la agricultura estaban muy interesados en construir calles, edificios, árboles y decoraciones. La comunidad mágica ya era muy detallada antes, y ahora era aún más perfecta. Anuncios de Put Future. Se podría decir que se estaba disfrazando deliberadamente para engañar a los NPC extranjeros o que realmente sentía algo por ella. En cualquier caso, fue así. Muy rápidamente se sirvieron los platos. Sentémonos y comamos, dijo Shuzi. Joven maestro, la anciana vaciló. Siéntate. Shuzi miró por la ventana del ático y descubrió que los jugadores que eran los guías de compras todavía estaban discutiendo y el ruido se hacía cada vez más fuerte. Ustedes, los budas mecánicos, son conocidos como la secta budista de refinamiento de armas. Usas máquinas todo el día y descaradamente las llamas. Un arma budista que estaba impulsada por una sarira, no estaba impulsada por energía nuclear. Simplemente está avergonzando a los antiguos chinos. Engañando a tu maestro y destruyendo a tu antepasado. Un jugador de los tigres, que llevaba un brazalete budista dorado alrededor del cuello, estaba maldiciendo. Llevaba exquisitos brazaletes budistas dorados en los brazos y su cuerpo crujía. Su rostro era majestuoso, e incluso si no estaba parado sobre las nubes, tenía la apariencia de un antiguo monje santo o dios. ¿Qué clase de monje empuñaría una ametralladora y dispararía? Escoria. Bah. Nos mantenemos al día. El jugador mecánico del Buda no estaba convencido. Llevaba una ametralladora Gatling mecánica de metal negro en la espalda y se burló. ¿Quién dijo que realmente somos así? De hecho, tenemos diseños de armas para elegir y también tenemos diseños tradicionales de estilo retro chino. Guardó la ametralladora mecánica Gatling y el grueso anillo de balas negras, luego sacó un bastón budista dorado del anillo espacial. Luego sacó un gran hilo de exquisitas cuentas de Buda y se las colgó alrededor del cuello. Verás, nosotros también somos del antiguo linaje ortodoxo. Llevaba un bastón budista en la espalda y un collar de cuentas budistas doradas alrededor del cuello. Juntó las manos y se veía muy atractivo. De repente, tomó el bastón budista dorado y apuntó al cielo. Enderezó la cintura e hizo el hermoso gesto de sostener una pistola Gatling con ambas manos. Esta es la postura para matar demonios y expiar almas. Tat 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 tat. Se escuchó una serie de rápidos sonidos de balas mecánicas. Las cuentas doradas alrededor del cuello del jugador seguían cargándose y avanzando. El largo bastón budista era como un enorme Gatling. Da 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 da. Un sonido nítido resonó en el cielo. Joder. El tigre frente a él quedó atónito. Estaba tan asustado que su alma casi abandonó su cuerpo. Mierda. Esto también funciona. Bastón de Buda Gatling, bomba nuclear de cuentas de Buda. A un lado, los jugadores que miraban también quedaron atónitos. Estaban completamente hirviendo, sintiendo como si fueran a dividirse en un instante. Era como si hubiera visto un fantasma. Fue demasiado aterrador. Anuncios de Put Future. La secta budista artificial mecánica es de hecho digna de ser la secta budista número 1. Realmente desarrollaron tal movimiento por el bien de este reclutamiento de nuevos discípulos y para evitar el contraataque de la segunda secta budista electromagnética más próspera. ¡Qué aterrador! Sacudieron la cabeza uno tras otro, sintiendo que este movimiento estaba demasiado bien escondido. Parecía que Ted, que había hecho uso de su apariencia de Buda tradicional, iba a estar acabado de nuevo. No era rival para la otra parte en absoluto. Tú. El jugador del tigre llevaba un brazalete budista dorado y su rostro estaba pálido. El jugador frente a él volvió a llevar el bastón dorado a la espalda. Un collar de cuentas budistas colgaba de su cuello. Estaba vestido con una túnica dorada de monje y parecía tan bueno como un monje. Parecía un maestro de la cigarra dorada. Él dijo. Somos los más populares. ¿Por qué tenemos más discípulos que tú? Es obvio ahora.
En mi opinión, ustedes, un grupo de nuevos ricos, son tan primitivos. Los anillos dorados alrededor de su cuerpo tintinearon y crepitaron con arcos eléctricos. Era simplemente demasiado grosero. Es como esos legendarios juegos basados en la web con sables que matan dragones, con efectos especiales dorados y campesinos, estética a nivel de tío e incluso afirman ser el estilo tradicional de la secta budista ortodoxa. Los jugadores de mediana edad presentes sintieron que habían recibido un golpe crítico. Además, ¿qué pasa con atar, domesticar y convertir bestias demoníacas? ¿Y cuál es la verdad? Lleva una taser en la cabeza y los electrocuta con locura. Buda Rey del Trueno Dharma, la organización de protección animal te condenará. Bah. Gatling Ford, eres repugnante y estás arruinando la ortodoxia. Alguien al lado no pudo evitar decir. No creas que puedes ser engreído solo porque has cambiado de piel. Ustedes, los paletos de Teslav, no pueden mantenerse al día. Alguien más maldijo. Todavía se oía mucho ruido abajo. Shuzi estaba un poco estupefacto. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que vi a estos jugadores idiotas? ¿Qué me perdí? Vagamente sintió que se había perdido muchas escenas maravillosas. Resultó que las antiguas cuentas de oración budistas y los monjes de anillos budistas en realidad correspondían a la batalla de la física mecánica y la física electromagnética. Incluso en este momento, con el loco desarrollo de las deducciones en la era budista, sospechaba constantemente que el antiguo Buda físico de Waxia realmente podría haber existido. Eran demasiado similares. Según una antigua leyenda, las sariras de Buda podían impulsar armas budistas. Entonces en realidad era de propulsión nuclear. La guerra entre el budismo y el taoísmo que estalló en la antigüedad fue en realidad una guerra nuclear en la antigüedad. Según la antigua leyenda, las cuentas de oración de Buda y el bastón de Buda eran dos elementos esenciales para salvar a todos los seres vivos. Entonces en realidad era una ametralladora Gatling y balas. Entonces, ¿así fue como las cuentas de Buda suprimieron a los demonios? Según una antigua leyenda, el brazalete de Buda crepitaba con chispas y arcos eléctricos. Entonces ¿es en realidad una bobina Teslan? Las chispas azules son un transformador resonante en serie de alta frecuencia con parámetros distribuidos que pueden obtener fácilmente un voltaje de alta frecuencia de 1.000.000 de voltios. Es realmente física moderna. Rechazo las supersticiones feudales. Shuzi respiró hondo. Se podría decir que el desarrollo de la civilización hasta el día de hoy fue accidental al principio, pero en este momento ha madurado por completo. Todos los fenómenos extraños están completamente en línea con las acciones y acciones de la antigüedad, no hay nada más que lavar. Ya sentía que no podía lavarlo más. Buda de radiación física, tal vez ese fuera el caso. 736 La técnica del linaje de Asura Dao. Ahora que las cosas han llegado a este punto, incluso si me destaco y digo que todo es solo mi imaginación, nadie me creerá, ¿verdad? La expresión de Shuzi cambió extrañamente mientras miraba la animada atmósfera calle abajo. Era como si estuvieran celebrando el año nuevo. Cogió un trozo de carne y se lo llevó a la boca. Se derritió en su boca y estaba muy fresco y dulce. Después de todo, era completamente lógico. La tierra de Buda era la tierra que irradiaba radiación, por lo que era fácil explicar por qué se convirtió. Detrás estaba el símbolo de un sol, y el sol era originalmente una fuente de radiación. Esto era una metáfora. Además de lo que había frente a él, si una coincidencia fue una coincidencia, dos coincidencias fueron una coincidencia, entonces ¿qué pasa con el presente? Cuando todos los fenómenos apuntaban en la misma dirección, realmente no había nada que hacer. Tal vez sea el destino. Los budas de la física y los taoístas de la química deducen constantemente el arenero de la antigua civilización Waxia. ¡Qué historia tan interesante! Shuzi continuó comiendo su comida con calma. El sabor fue realmente asombroso. China era un gran país gastronómico y ahora la comida era realmente increíble. Shuzi miró hacia la calle fuera de la ventana de caoba. Abajo estaba lleno de gente y todavía estaban discutiendo. Sin embargo, hay guerras internas en el camino animal. En el mundo de los juegos en línea, donde hay gente, habrá artes marciales, la guerra entre el budismo y el taoísmo. Sin embargo, usted dijo que era consumo interno. Pero también fue una edad de oro en la que cientos de escuelas de pensamiento florecían y competían por la fama. ¿No ocurrió lo mismo con las 100 escuelas de pensamiento en aquel entonces? Todo tipo de choques de ideas y luchas entre facciones promoverían el desarrollo del panorama general de la época. A mitad de su comida, Shuzi vio que no había clientes en el restaurante, por lo que llamó a la criada del árbol que había estado inactiva.
Tú, veas Dao, ¿ha sucedido algo interesante recientemente? La joven Treeman vaciló. Joven maestro, tenemos algunas cosas interesantes aquí, pero el jefe del restaurante me dijo que no esté inactivo cuando estoy trabajando. Shuzi arrojó 2 trozos de fuente divina sobre la mesa. La joven Treeman sonrió y mantuvo su fuente divina. Ella dijo, hay algunas cosas interesantes sobre nuestro camino de bestias. Joven maestro, ¿has visto la batalla a continuación? Debes conocer la historia de nuestro camino Asura. Obtuvimos una antigua herencia del antiguo templo de Ksitigarba en el infierno abrasador de Abicinaraka, reviviendo nuestra civilización y el antiguo sistema mitológico de hace cientos de miles de años. Budismo. Sin embargo, todavía estamos tratando de resolverlo. Todos sintieron que eran los verdaderos descendientes de los tiempos antiguos. ¿No fue esto? Recientemente, la secta budista mecánica y la secta budista electromagnética han estado trabajando duro para reclutar nuevos discípulos. La antigua secta budista electromagnética utilizó la domesticación de bestias como enfoque. ¿Un familiar? Preguntó Shuzi. Sí, la energía espiritual en el mundo ha sido extremadamente densa recientemente, y las bestias y plantas en la naturaleza se han vuelto extremadamente extrañas y feroces. También se había vuelto muy peligroso, y muchos de ellos incluso habían adquirido inteligencia y estaban inhalando y exhalando la esencia de la energía espiritual del cielo y la tierra, por eso la secta budista electromagnética había introducido el brazalete budista a las bestias espirituales. En la naturaleza y siguió la línea de la secta de entrenadores de bestias, las familias son el punto de venta de su reciente reclutamiento de discípulos. Pero ahora, con la carta de triunfo de la secta budista mecánica revelada en las calles hace un momento, la secta budista mecánica podría superarlos nuevamente. Shuzi no pudo evitar reírse, encontrándolo muy interesante. Esta era la secta de refinación de armas y esta era la secta de entrenadores de bestias. La secta de la perla budista versus la secta del anillo budista. Esta es una lucha interna en el budismo, y también hay luchas internas en las sectas Dao. Escuché que un grupo de sectas radicales malvadas están estudiando órganos artificiales. El sirviente del árbol respondió. Es una organización muy malvada. Se llaman a sí mismos los refinadores de artefactos antiguos. Shuzi se quedó sin palabras. Su rostro se ensombreció levemente y estaba confundido. ¿Qué demonios fue eso? Refinar. Herramienta. Sí. Estaba bien si fuera una pelea en el budismo. Anuncios de Put Future. La lucha interna de la secta Dao era la secta Dao ortodoxa, y había malos caminos escondidos en la oscuridad. Un antiguo practicante de Ki versus un antiguo refinador de armas. No es de extrañar que no viera a la gente del taoísmo aotiano pelear. Resultó que el que estaba luchando contra la secta taoísta ya era una secta, escondida en la oscuridad. Para un artífice investigar órganos creados por el hombre, podría ser similar al talento innato del camino de los nacidos en el cielo y el camino del mundo mortal. Shuzi estaba un poco curioso. Es similar. La sirvienta del árbol frunció los labios. De hecho, los órganos artificiales fueron originalmente la fábrica de alquimia del corredor del monte Aruna y la fuente del emperador de la alquimia. Ambas partes habían trabajado juntas en un proyecto de investigación. Era el órgano enchufable del vaso de Diki. Fue como una trampa. Instaló un complemento e implantó un órgano artificial. Sin embargo, el monarca de la alquimia y el corredor del monte Aruna habían logrado pensar en algo y lo envidiaban. Querían aprender a hacerlo e insertar algunos órganos extraordinarios en sus cuerpos. Esto era más como un juego en línea donde podías cambiar tu equipo, órganos, brazos y piernas, pero encontrarías muchas dificultades. ¿Cuál es la situación específica? Preguntó Shuzi. ¿Estaban decididos a crear un mundo real de juegos en línea? ¿No somos de la Asura Dao? Nuestra raza tiene un potencial ilimitado de evolución. Cada vez que avance, tendré que cambiar la forma de la criatura, dijo la joven chica árbol. Sin embargo, desde la visión radical de los refinadores de armas, estamos lejos de poder sacar a relucir el potencial de nuestra forma evolucionada. Shuzi escuchó muy seriamente y colocó 2 fuentes divinas más. La chica del árbol miró a su alrededor y secretamente mantuvo las 2 piezas de la fuente divina en sus brazos. Bajó la cabeza y dijo en voz baja. En nuestro Asura Dao, cada grado y forma generalmente no evolucionará perfectamente. Hay diferentes formas. Sin embargo, muchos de ellos tenían un tipo especial de órgano poderoso, que era la cristalización del arduo trabajo de su propio núcleo para evolucionar, como tentáculos, o los huesos más duros. Sin embargo, cuando evoluciona a la siguiente forma, no hay más. Por ejemplo, ahora estoy en el tercer puesto.
He estado trabajando duro para estudiar y adquirir conocimientos, y ahora he desarrollado una raíz decente. Señaló sus pies, que eran tentáculos suaves y densos de color verde como los de un pulpo, lo que indicaba que eran muy sensibles, podían correr muy rápido y podían absorber nutrientes del suelo. Pero sospecho que no habrá más posibilidades después de que evolucione al rango 4. Estoy estudiando la evolución del conocimiento y la transformación de la corteza de los árboles y planeo crear una especie mejorada aún más fuerte. La chica del árbol continuó. Por supuesto, no es que no haya guerreros Asurada o poderosos que tengan un conocimiento aterrador. Siguen conservando los órganos innatos de cada etapa de evolución y finalmente forman un cuerpo completo. Según nuestra suposición, después de 7 evoluciones, si cada uno de los órganos del cuerpo evolucionado encaja perfectamente, eventualmente formará una criatura con un superlinaje. Sin embargo, eso es solo en teoría. Es porque nuestro nivel de evolución es demasiado bajo. Quizás podamos encargarnos de la evolución de este órgano, pero la próxima evolución desaparecerá. Si nuestro nivel de evolución no es bajo, tendríamos. Hace tiempo que habría escrito una tesis sobre la evolución y habría entrado en la evolución de las esporas. Ella quería decir eso. Los jugadores de la comunidad Sorcerer básicamente aprendieron sobre la evolución biológica, pero su nivel en general no era alto. El cuerpo que evolucionó a través de su propia evolución quedó muy discapacitado. Después de todo, para empezar, la forma evolucionada de un guerrero Asura Dao no era perfecta ni natural. Esto se debió a que no evolucionaron a partir de esporas para empezar desde el principio. En cambio, evolucionaron a mitad de camino. Entonces, ¿quieres? Shuzi estaba atónito. Sí, extraeré estos órganos especiales y poderosos y los evolucionaré a la siguiente etapa, podría simplemente insertarlos nuevamente cuando llegara el momento. Al fin y al cabo, era su propio órgano y no hubo rechazo, algunos de los más extremos pueden incluso comprar órganos de otras personas, aunque la compatibilidad puede ser muy pobre e incluso provocar el rechazo del órgano. ¿Da miedo, no? Dijo la chica del árbol en voz baja. Shuzi estaba un poco sorprendido. En el proceso de evolución, se especializaría en desarrollar un órgano, convirtiéndolo en varias partes y órganos, y luego se volvería a ensamblar continuamente en las etapas posteriores, como se esperaba de un jugador calvo. Fue demasiado llamativo. Anuncios de Put Future. También hubo una operación tan asombrosa de división en partes. Shuzi quedó atónito ante esta idea en el acto. Es una idea muy interesante. No, es un potencial extremadamente aterrador. De esta manera, existe una alta probabilidad de que pueda formar innumerables órganos poderosos y converger en una verdadera criatura de línea de sangre trascendente, convirtiéndose en un cambio cualitativo. Aunque este tipo de montaje y cirugía plástica no tendrá un potencial tan fuerte como el original, de hecho es muy poderoso y la forma de popularizarlo es muy alta. Todos los linajes trascendentes y poderosos fueron producidos por casualidad a partir de genes trascendentes. Eran uno con el cuerpo. Refinarían continuamente sus órganos y finalmente los ensamblarían en formas de vida trascendentes. Su línea de sangre y talento genético probablemente serían muy poderosos. Quizás los más destacados entre ellos no serían inferiores al linaje del núcleo mágico. ¿No es inferior al linaje de la raza bruja? Incluso puedo usar el linaje de esta criatura como base para desarrollar mi propia y poderosa técnica de linaje. Es como si el linaje de la raza de las brujas desarrollara su propio arte misterioso de 9 revoluciones. No, esto puede parecer factible, pero no es realista. No importa cuán fuerte sea un linaje trascendente, debe haber un mundo entero de personas que posean este linaje para poder desarrollar juntos una técnica de linaje. Cuando un clan de línea de sangre tiene una gran cantidad de personas, generalmente determina si su técnica de cultivo es poderosa o no. Es imposible que un individuo cree o perfeccione la técnica de cultivo de un clan. Por ejemplo, el gen del mal de ojo de aquel entonces. Ahora, parece una línea de sangre de poder espiritual de muy bajo nivel, e incluso tiene un poderoso efecto de emoción oscura y negativa. Sin embargo, un linaje genético de tan bajo nivel ha subido a un nivel tan alto después de innumerables generaciones de arduo trabajo. ¿Qué pasa si solo tienes 10 personas con este extraordinario linaje? ¿Más de 100 personas? ¿Cómo desarrollar una técnica de cultivo? Sería muy difícil. No fue imposible. Si una persona fuerte alcanzara el nivel de un dios superior, o incluso un dios de nivel 9, podría perfeccionar la técnica por sí mismo. Sin embargo, Shuzi sintió que el futuro era muy aterrador. Están copiando los órganos enchufables de Dicky.
Estas personas son descaradas. La mente de Shuzi estaba confundida mientras continuaba escuchando la presentación de la joven Treeman por un tiempo. Luego, se sació y salió del restaurante. En la carretera, Shuzi murmuró para sí mismo. Están estudiando la técnica de cultivo de fusión de órganos. Están utilizando la radiación de la luz de Buda y la energía regenerativa de la circulación del ki verdadero para refusionar perfectamente las extremidades tanto como sea posible para que puedan insertar perfectamente los órganos y transportar el mod del cuerpo. Esta es la parte difícil. XT. A un lado, el hombre Shangwan, una anciana con el rostro lleno de arrugas, estaba muy sorprendido y no pudo evitar decir. Es una idea brillante. El Asura Dao también ha abierto la técnica del linaje de su propia raza. Esto no era como las dos técnicas de cultivo del budismo y el taoísmo, que requerían la integración de su antiguo linaje ancestral y talentos raciales antes de que pudieran cultivarse. Esta es una técnica innata que pertenece a su raza, permitiéndoles mostrar perfectamente sus habilidades. Linaje. Shuzi se rió y dijo. Eso es verdad. Ahora se les conoce como los poco ortodoxos. También es una batalla de ideales. Aunque es un poco radical, en última instancia ha ampliado el talento evolutivo de Asura Dao Warriors. ¿Qué era una técnica de línea de sangre? Usaría las ventajas y características de su línea de sangre para crear una técnica de cultivo única. El hombre Shangwan sonrió. El concepto de esta técnica es asombroso. Es una técnica de cultivo de línea de sangre adecuada para su propia raza, pero es un crimen estar en posesión de un jade. Sé la razón por la que la facción conservadora está en contra. Es porque los complementos de órgano del Dao of Asura tienen baja compatibilidad y solo pueden usarse por sí mismos. Si usan órganos de otras personas, habrá rechazo, y mucho menos de otras razas. Es posible que el camino de los nacidos del cielo y el camino del mundo mortal no se preocupen por sus órganos, pero los cazarán y los reunirán en una criatura de linaje trascendente. La expresión de Shuzi era tranquila. De hecho, ese fue el caso. Cuando el camino de los cultivadores nacidos del cielo y el camino de los mortales malvados vieran la pila de partes de órganos, probablemente estarían interesados en ensamblar las partes. Se fusionaban con las piezas y las mataban con mucho interés para ensamblarlas, dijo Asura. Ahora que tenía el poder de resistir, predicó simultáneamente que los linajes Buda y Dao habían sido amables con los otros dos linajes. Al mismo tiempo, no hubo muchos beneficios para los otros dos linajes al iniciar una guerra contra el camino animal. Fue solo por varias razones que pudieron vivir en armonía. Sin embargo, si lo hiciera, el equilibrio se rompería. Mientras tuvieran beneficios que obtener, serían invadidos. Los guerreros Asura reunidos tenían todo tipo de formas, feroces cuernos en espiral y se parecían cada vez más a los Asuras de los mitos. Mientras los dos hablaban, ya habían caminado todo el camino y llegaron a un bosque extremadamente escondido y denso. Pasaron por una cueva estrecha y oscura y llegaron a un valle verde. Estaba muy animado. Había innumerables personas malvadas y corruptas montando puestos aquí, vendiendo líneas de sangre extraordinarias y todo tipo de órganos extraños. Sharingan, Sharingan. Meridiano de hueso de cadáver, te lo mereces. 737 capítulo 747. Reencontrarse con un viejo amigo. ¿Qué significa esto? El hombre Shangwan quedó atónito. Miró la bulliciosa escena de la ciudad. Nunca antes había visto un mercado de juegos en línea. No pudo evitar exclamar. ¿Qué ojo de Sharun, vena de hueso del cadáver, límite de línea de sangre? Parece ser un órgano trascendente muy poderoso. Tal vez sea una tradición de su civilización. Shuzi expresó que no lo tenía claro y también mostró una mirada en blanco, avergonzado de estar asociado con ellos. El hombre Shangwan no dudaba de él. Fue como si Gran Miliu entrara al Grand View Garden y mirara el área más grande en la distancia. El letrero del puesto en ese terreno decía. También venden raíces espirituales superiores de rayos, fuego de algunos practicantes tradicionales taoístas y de ki tradicionales. Raíces espirituales del viento. Miró las raíces de los árboles que estaban colocadas en el suelo como raíces talladas. Ella realmente no podía entender por qué eran claramente raíces de árboles. Entonces, ¿por qué tenían esos nombres? Incluso había gente gritando consignas. Las raíces espirituales son esenciales para los antiguos practicantes de ki. Los practicantes de ki sin raíces espirituales nunca podrían llegar muy lejos en su viaje de cultivación. Tarde o temprano morirás a mitad de camino. Es por eso que nadie aceptó discípulos con raíces espirituales inferiores o mixtas en las antiguas sectas legendarias hace cientos de miles de años.
es porque están destinados a no llegar muy lejos. La vid verde de la Madre Tierra, es precisamente porque posee la raíz espiritual de madera antigua y nata más poderosa del mundo que pudo escapar de los aterradores dioses pilares y sobrevivir hasta hoy. Raíces espirituales, esta es la mayor ventaja del practicante de Ki. Un árbol sin una raíz espiritual con supervelocidad no es un buen practicante de Ki. El hombre Shangwan comprendió de repente. ¿Realmente los practicantes de Ki necesitaban cultivar sus raíces espirituales? Anteriormente, había escuchado a estos Asura Dao hablar sobre este contenido, pero no se había dado cuenta en ese momento. Ahora parecía que realmente se había logrado. La civilización de cultivo que habían utilizado para revivir a los antiguos todavía estaba muy completa. El hombre Shangwan se volvió cada vez más curioso. Sintió como si hubiera abierto un mundo completamente nuevo y visto una nueva visión del mundo. Él estaba muy emocionado. Después de todo, había leído muchos libros de Jumping Cat y tenía una buena impresión del Dao de Asura. Además, esta tienda tiene cortinas rojas muy ambiguas y luces rojas colgando a ambos lados. Dice que solo las jugadoras no pueden ingresar. ¿Qué significa vender todo tipo de raíces de sabiduría de clase alta? El hombre Shangwan se paró frente a la tienda, lleno de curiosidad. ¿Por qué el puesto de venta de órganos no estaba expuesto como otros puestos, sino que estaba escondido en la tienda? No estoy seguro. Shuzi cambió lentamente de tema y miró el mercado comercial que había nacido. Dijo con indiferencia. Aunque todos son de la Asura Dao, no son sus propios órganos, por lo que todavía hay una gran reacción de rechazo. Incluso si lo superan, en realidad no podrán usarlo libremente. Sin embargo, todavía hay gente que lo vende. Después de todo, un equipo de órganos potente, incluso si la tasa de fusión es inferior al 60%, sigue siendo una muy buena mejora en el poder de combate. Si alguien ofrece un precio alto, será el mercado. Naturalmente, habrá un pobre Asura Dao para vender. De hecho, como mercado comercial para los jugadores, también había aparecido aquí un sistema de plebeyos que llevaban ladrillos. Trabajaron duro para desarrollar sus órganos y comprárselos a los magnates locales. Muchos magnates eran adictos a comprar equipos, formando criaturas superfuertes. Al igual que en esos juegos en línea, algunas personas ricas comprarían locamente libros de habilidades de alta calidad, habilidades de lanzamiento o comprarían materiales para fortalecer armas de primer nivel hasta más 13 para sintetizar bebés de alta calidad. Anuncios de Put Future. Incluso había muchos magnates locales en grandes servidores de juegos en línea que usaban el grupo de movimiento de ladrillos de todo el distrito para servirles y destrozar un artículo exquisito, provocando un desequilibrio de precios en toda el área. Los dos caminaron por el valle. Había exquisitas casas de madera a ambos lados y puestos frente a las puertas. Observaron al grupo de jugadores malvados comunicarse. Es realmente como un juego en línea. Este camino animal ya se ha convertido en un juego online maduro y ha formado su propio sistema social. Shuzi se detuvo en seco y se dio cuenta de que la mayoría de estos tipos solo estaban escribiendo títulos. La llamada vena del cadáver era un tipo especial de hueso duro que parecía bastante fuerte. Los llamados ojos de rueda de tiburón eran solo globos oculares con cierto nivel de encanto espiritual. De hecho, era más fuerte que el órgano evolucionado promedio, pero no mucho. Shuzi incluso había aprendido que había diferentes tipos de malos hábitos aquí al escuchar las conversaciones en el centro de la ciudad a su alrededor. Uno era el mal camino ortodoxo. Aunque la filosofía de cultivo era radical, era solo una facción de cultivo no reconocida y no era diferente de los jugadores ortodoxos. Sin embargo, el otro camino malvado fueron los verdaderos jugadores de la facción malvada, que secretamente mataban personas y les robaban sus órganos. No vendieron los órganos que habían desarrollado. Sin embargo, también había tesoros raros en este mercado. Ojos blancos, no me mientas. Alguien frente a un puesto dijo. ¿Cómo te mentí? Me he especializado en representarlo. Está bien. Un jugador se sentó en una silla y le señaló los ojos. Mira el color de estas cataratas, son puras. Con un poco más de fuerza, las venas azules del ojo salieron. Era una especie de conjunto de energía espiritual especial que podía ver a través de la energía espiritual. Fue un regalo natural de carne y hueso. Cuando estaba en el rango 4, desarrollé locamente este patrón de venas en mis ojos. Era como piel a rayas de tigre, por eso lo hizo. Está de acuerdo con las leyes del cielo y la tierra, y las leyes del Gran Dao. Déjame decirte que hay posibilidades de éxito. Es como refinar equipos. Somos más de 70, y algunos de nosotros somos expertos que diseñaron la ruta evolutiva del globo ocular.
Los otros 70 aproximadamente fracasamos y yo soy el único que lo logró. Ya tengo mucha suerte. La tasa de éxito es inferior al 3%, por lo que depende de ti si quieres comprarlo o no. Al instante, innumerables jugadores se reunieron alrededor. Observando atentamente su globo ocular, efectivamente era así. Era un órgano mutado extremadamente poderoso y de primer nivel entre los jugadores. Se podría decir que es muy raro y tiene habilidades especiales. Joder, ¿ha aparecido este estudio de equipos profesionales que puede crear equipos basados en planos? Eso es demasiado despiadado. Hermanos, ¿están vendiendo el plan de desarrollo del globo ocular? ¿Por qué no nos presentas al experto que diseñó el plano de la evolución del globo ocular? Nuestra unión está muy interesada en semejante talento. Todos sabían que esto era equivalente a un plano de arma especial de primer nivel y valía una fortuna. No preguntes, estoy aquí para vender este equipo hoy, dijo el jugador, la oferta inicial para un ojo es 1 millón y la oferta inicial para dos es 2 millones. Todos quedaron impactados y rápidamente se convirtieron. Era equivalente a 1 millón de yuanes por un globo ocular. Incluso un globo ocular hecho de oro puro era caro. Hermano, quiero comprar dos. ¿Me puede dar un descuento? Ese jugador rico dijo. Debes saber que este tipo de órgano externo incompatible no es algo que yo mismo haya creado. Hay mucho rechazo. Estoy en gran peligro. Incluso si lo logro, no podré mostrar el efecto completo. No podemos ir baratos. Los 70 necesitamos comer. El jugador se sentó en el suelo, rodeado por un grupo de personas, y dijo en voz alta. Está bien, asintió el jugador rico sin dudarlo. Si hay más la próxima vez, contáctame. En ese momento, un jugador rico de repente se levantó y dijo. Agregaré 1 millón. Silbido. Todos voltearon la cabeza para mirar. Hermano, no creo que sea una buena idea. El jugador rico estaba un poco enojado. Anuncios de Put Future. En ese momento, otro jugador rico también recibió la noticia y corrió hacia allí. Gritó desde lejos. Ofrezco 4 millones monedas de escultura de arena, el mejor postor se las lleva. Sin embargo, es posible que no pueda recibir esa cantidad. Puede intercambiar efectivo de forma privada con el banco. La persona en cuestión es absolutamente confiable y no revelará su verdadera identidad. Los jugadores de los alrededores se sorprendieron. Fue demasiado aterrador. Esta fue una pelea entre inmortales. Podrían simplemente mirar en silencio. XT. Hubo mucha discusión a continuación. Escuché que hay 1000 jugadores en cada servidor y que hay magnates que los apoyan desde atrás. Estos magnates se mezclan y no hacen más que luchar por los 10 primeros en la competencia de servidores y entrar al juego. Eso es demasiado despiadado. Esto es jodidamente injusto. Estos tiranos son demasiado despiadados. Hay tantos jugadores de bajo nivel que tomarán la iniciativa de mover ladrillos y allanarles el camino. Proporcionarán recursos y formarán gremios. Esto ya es relativamente justo. Alguien entre la multitud dijo. Si puedes confiar en tus conocimientos y trabajar duro para aprender, puedes abrirte un camino. El dinero es una ventaja, pero si trabajas duro, definitivamente es posible producir un jugador que desafíe el cielo al nivel de un gran jefe. E incluso superarlos. Debes saber que ninguno de los mejores jugadores es rico. Entonces así es como es. La calvicie y el hígado, son el poder de todo. Shuzi se escondió silenciosamente detrás de ellos y sonrió, pensando que estas personas todavía eran muy inteligentes. Se ve muy bien. Esta es una tierra de evolución de esporas y produce especies extraordinarias de primer nivel. Aunque no pueden ser de primera categoría aquí y están todos ensamblados, es posible que evolucionen hasta convertirse en varias criaturas de linaje poderosas. Puede considerarse complementario. Él y el hombre Shangwan se dieron la vuelta y abandonaron el lugar de reunión. Pregunte a Diting para comprobar dónde está la persona involucrada en el plano. Dijo Shuzi. Su Majestad, ¿está planeando reclutar a este Asura Dao? El hombre Shangwan también estaba un poco sorprendido y curioso. ¿Quién era tan poderoso como para poder desarrollar un órgano vascular trascendente? Esto era similar a la estructura del globo ocular del mal de ojo. Estoy un poco interesado. Dijo Shuzi. Muy rápidamente, el hombre Shangwan se comunicó silenciosamente con el inframundo y le llevó a Shuzi la ubicación exacta. Los dos se dirigieron allí con calma. En un valle verde oscuro, frente a una casa con techo de paja, una chica árbol estaba sentada en una silla con la cabeza gacha. Se estaba cortando los pies con algo parecido a un cortaúñas. ¿Está ordenando sus raíces espirituales? El hombre Shangwan se sorprendió. Sintió que esta chica árbol no era simple.
Sus raíces espirituales eran muy diversas y coloridas, como la cola de un pavo real. Podría ser la legendaria raíz espiritual completa, que tuvo un efecto muy aterrador. Cuando Shuzi vio a este hombre árbol que se rascaba los pies, reaccionó de inmediato y su rostro se oscureció un poco. Pan Yuxian, entonces eres tú. No es de extrañar que seas tan bueno en eso pero no hayas escrito una tesis. Pan Yuxian era la misma persona que había creado la caja de Pandora y estaba del lado de Charlotte. Ella, el corredor del monte Aruna y los demás habían vivido en la oscuridad durante cientos de años durante la era de los dioses malvados. Habían experimentado una era brillante y se habían retirado después del final de la era de los magos. Después de eso, a diferencia del corredor del monte Aruna y los demás, ella no usó los resultados de su segunda evolución directamente. En cambio, se lo dio a su musculosa hermana, Pan Xuexian, y así fue como surgió el sistema Terminator. Así surgió el grupo de chicas musculosas del Palacio Wusen. Debería haber sabido que este tipo definitivamente aprovecharía la oportunidad para ingresar. Shuzi estaba estupefacto. De hecho, debería haber adivinado en un instante que ella era la única que podía involucrar un plano de evolución maduro como este, que tenía experiencia y no estaba en la caja de arena. Shuzi estaba a punto de pensar en una excusa. De repente, otra persona salió por un lado. Shuzi se sorprendió nuevamente. Esta persona era un erudito alto y guapo. Estaba vestido de blanco y tenía un comportamiento elegante. Sostuvo un abanico de plumas y les sonrió a los dos. Su Majestad, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Shuzi se sintió impotente. Sabía que lo habían vuelto a pillar con las manos en la masa. Pensó para sí mismo. Señor de la prefectura de la montaña aislada, esta persona es realmente un talento aterrador. ¿Cómo es que cada vez que bajo al mundo mortal, soy atrapado por él? Él ha predicho mis acciones de antemano. ¿Es esto una emboscada otra vez?